Hola, buenas tardes. Mi nombre es Omar Alexander Cotoguido y el día de hoy, junto a mi compañera Gilset Sotopais, pues les explicaremos y hablaremos sobre el tema de riquezas tifus. Ok, para empezar, una breve introducción en lo que es el estudio de las riquezas. Tenemos que estas son un grupo de bacterias que se van a desarrollar exclusivamente pues dentro de las células del hospedero o del huésped que haya infectado. Esto ha sido esencial pues para comprender las múltiples enfermedades infecciosas que estos pueden llegar a hacer producir y que afectan al ser humano. Particularmente tenemos que aquellas enfermedades que se transmiten mediante vectores como por ejemplo pueden ser los artrópodos, como son pulgas, garrapatas, piojos e inclusive algunos ácaros. Pues tenemos que estas enfermedades, por ejemplo, las que son producidas por estos vectores, tenemos a lo que es el tifus y a la fiebre de las montañas rocosas. Tenemos que estas representan un problema significativo de salud pública, más que nada en regiones donde están son endémicas o en ciertos entornos donde haya una precariedad o un hacinamiento pues de lo que es la limpieza. Por ejemplo, se pueden mencionar algunos lugares como son campamentos de refugiados cuando hay guerra en países o en ciertas ciudades, o pues también ciertos centros penitenciarios que pues tengan poca higiene. Tenemos que anteriormente se pensaba que la riqueza, el género de la riqueza, eran unos microorganismos que ocupaban una posición entre medio de los virus y medio de las bacterias. Pero hoy en día, pues, se reconoce que poseen una estructura muy versátil que, pues, le permite actuar como un patógeno, como unos patógenos altamente potenciales y eficaces, ya que pueden invadir tanto las células endoteliales y generar manifestaciones clínicas que pueden ir desde una fiebre intensa hasta inclusive daños neurológicos muy severos. Tenemos para hablar lo que son la descripción de la gente. Tenemos que pues el género de las riquezas, tenemos que son un grupo en conjunto de bacterias conocidas como sobre riquezas, las cuales van a pertenecer a la familia de las Rickettsiae. Estas se van a caracterizar por ser microorganismos muy pequeños, son microorganismos muy pequeños que pueden presentar una gran variabilidad morfológica, ya que se pueden observar de vez en cuando como cocobacilos pleomórficos que adoptan una forma posteriormente a unos bacilos cortos que van a medir aproximadamente entre 0.3 y 1.2 micrómetros de diámetro, y también se pueden observar como cocos solitarios, y estos miden acerca de 0, aproximadamente 0.3 micrómetros de diámetro. También mencionando que pues esta familia de riquezas son considerados bacterias gram negativas, y tenemos que carecen de la capacidad de producir, pues, la capacidad de producir esporas, no la poseen. Tenemos que, siguiendo con la descripción de la gente, de la riqueza, tenemos que, en cuanto a la composición de la pared celular de estos microorganismos, tenemos que su pared celular contiene grandes cantidades de lipopolisacáridos y de peptidoglucano en una menor proporción, y algunas proteínas de membrana que van a ser de gran tamaño, que inclusivemente van a sobresalir extracelularmente. Tenemos que estas bacterias se pueden clasificar en dos grupos, principalmente. Uno es el grupo de las fiebres manchadas, o SFG por su abreviatura. También se puede clasificar en el segundo grupo, que es el grupo del tipo, o TG en su abreviatura. Ahora bien, hablando un poco sobre la historia de las riquezas, tenemos que la enfermedad de la riqueza, su estudio y organización taxonómica se volvió, mejor dicho, se consolidó efectivamente en el siglo XX. Sin embargo, estas enfermedades que producen la riqueza llevan tiempo, siglos en la historia de los seres humanos. Así que, por ejemplo, se puede mencionar que hace tiempo se encontró un registro en países europeos que se situó en el año de 429 antes de Cristo, donde se registró
una epidemia de tifus en Atenas, perdón. Mientras que en el continente americano existen algunas referencias antiguas sobre las enfermedades causadas por el tifus, que son pues historias de algunos pueblos indígenas, como por ejemplo son los chochones. Hablando más, tenemos que el primer caso formalmente documentado de las riquezas ocurrió en el año de 1896 en el Valle de Idaho, donde tenemos que la enfermedad fue conocida como sarampión negro o también como la fiebre del sendero. Eso se le dio esos dos nombres. Posteriormente, unos cuantos años después, en el año de 1899, tenemos que Edward E. Maxey realizó la primera caracterización clínica de esta enfermedad. Él la clasificó como una afección con una fiebre moderada. Posteriormente, se le atribuyeron más acompañamientos clínicos, como son una erupción cutánea abundante que inicialmente va a presentar un tono rojizo, a púrpura, y posteriormente va a evolucionar a un tono más oscuro o violeta, por decirlo de alguna forma. Luego, pasando de la historia, tenemos ahora lo que es la epidemiología de la enfermedad de la riqueza. Tenemos que la mayoría de las especies de la riqueza van a conservar un reservorio animal. Estos que posteriormente se van a transmitir a nosotros los seres humanos a través de algunos vectores. Como mencioné en su momento, estos vectores pueden ser algunos artrópodos como pulgas, garrapatas e inclusive algunos ácaros. Tenemos que pues estos van a desempeñar un papel muy importante en la propagación de estas enfermedades producidas por las riquezas. También tenemos otros factores como son el clima, la presencia de los reservorios animales, la presencia de estos vectores específicos como son pues estos artrópodos, y también la interacción humana con estos elementos van a propiciar qué tan frecuente o qué tan grave puede llegar a ser la enfermedad de la riqueza, o inclusive si puede formar alguna una epidemia. Tenemos que, por ejemplo, algunas de las enfermedades de la riqueza van a compartir mecanismos patológicos muy similares, prácticamente muy parecidos, que va a costar diferenciar a simple vista o con simple exámenes qué tipo de enfermedad producida por riqueza es. Por ejemplo, tenemos que en la mayoría de los casos estas infecciones se van a manifestar con unas típicas pues presentaciones clínicas. Tenemos que, por ejemplo, siguiendo hablando del tema de la epidemiología, el tifus epidémico, que también es conocido como el tifus exantémico, este es producido principalmente por lo que es la Rickettsia prowazekii. Esta Rickettsia prowazekii es manejada o es, ¿cómo decirlo? Es típica del piojo corporal, de este vector, que también se conoce como el Pediculus humanus corporis. Tenemos que su aparición va a relacionarse con condiciones de hacinamiento. O inclusive podemos mencionar que en esta condición de hacinamiento pueden entrar guerras o desastres naturales, donde pues las condiciones de higiene van a ser muy deficientes. Tenemos que la forma clásica de esta enfermedad se va a iniciar de manera muy brusca, con una fiebre muy elevada, con dolor de cabeza intenso, escalofrío, dolor de hueso, dolor musculares generalizados, y también pueden presentar algunos signos muy claves como son la conjuntivitis, con sensibilidad a la luz, también el enrojecimiento característico en la cara, cuello, inclusive tos seca, alguna irritación meningia, pérdida del apetito, vómitos, mareos y entre otros síntomas generales. Tenemos que alrededor del quinto día de evolución de esta enfermedad, los pacientes van a presentar lo que es una erupción maculopapular de color rojizo, que comienza en el tronco y las axilas, y posteriormente se van a irradiar en todo el cuerpo, menos en lo que es las caras, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Esas zonas no se ven afectadas por estas erupciones maculopapular. Tenemos que con frecuencia se va a observar algunas manifestaciones neurológicas producidas por estas enfermedades, como son confusión, delirio e inclusive en casos un poco más graves, convulsiones.
tenemos que pues la recuperación de las enfermedades de la riqueza va a soler producirse en un periodo de 2 a 3 semanas posteriores. Sin embargo, en este lapso de tiempo de recuperación, los pacientes pueden llegar a presentar algunos síntomas o complicaciones más graves, que aquí entran más que nada algunas alteraciones neurológicas, como son insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, pues, que pueden llevar pues, a la muerte del paciente. También en algunas situaciones epidémicas, pues sin tratamiento sobre la enfermedad de riqueza, la tasa de mortalidad de estas enfermedades puede inclusive superar al 50%. Tenemos ahora lo que es la distribución de cómo están distribuidas pues, las enfermedades y las bacterias de las riquezas. Tenemos que la enfermedad de la riqueza se va a distribuir, o está distribuida en gran parte de América, como son los Estados Unidos, y con una mayor frecuencia entre los meses de abril y septiembre, la presencia de estas bacterias y enfermedades producidas por esta misma bacteria es más notable en la región del Atlántico Sur y también en la región centro-sur-occidental. En el país de Estados Unidos se van a destacar algunos estados del país como son Carolina del Norte y Oklahoma, ya que tienen una alta tasa de incidencia de estas bacterias. Y en contraste tenemos que se van a reportar pocos casos en las regiones de las montañas rocosas en cuanto a la distribución de la enfermedad, hablando de lo que es la edad y sexo de los pacientes. Tenemos que en la zona occidental va a afectar principalmente a personas adultas, a hombres adultos, mientras que en el este se va a presentar una mayor frecuencia en niños pequeños, lo cual pues se va a relacionar con los diferentes niveles de exposición que se tienen con garrapatas infectadas o algunos otros artrópodos como son pues, cucarachas, algunos ácaros, pulgas, piojos, entre otras. Tenemos que en los países de América Latina, como son Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Panamá, y hablando también aquí podemos mencionar a Canadá, pues se han registrado varios casos documentados de enfermedades producidas por las riquezas. Tenemos que, por otro lado, la aparición de estas enfermedades suele estar vinculada, como mencioné, a contextos de hacinamiento o contextos donde la salubridad es muy deplorable. Aquí podemos mencionar los campos de refugiados, cuando hay guerras civiles o en general guerras. Tenemos también algunas embarcaciones con migrantes que estén en condiciones muy precarias, inclusive centros penitenciarios que estén deteriorados, algunos campamentos militares que pues van a estar en conflicto, o cuando estos campamentos militares están en conflicto en una guerra, pues las condiciones van a ser muy precarias. Aquí pueden desarrollar pues las enfermedades, por hecho, aquí se pueden desarrollar los vectores específicos para propagar las enfermedades, como son condiciones muy deplorables, se puede dar la producción o proliferación de los piojos, cucarachas, garrapatas y los ácaros. Y estos entornos van a favorecer obviamente a la infestación y diseminación de estos mismos. Tenemos que en los meses más fríos del año existe una mayor propagación de estas riquezas, de estos vectores y de la enfermedad en general, ya que durante este periodo, pues la frecuencia de lavado de la ropa va a disminuir. La gente en estos climas fríos ya casi no lava tan seguido la ropa, los lava, digamos, por ejemplo, si antes los lavaban una vez al día, ahora lo lavan posiblemente una vez a la semana. Esto obviamente va a favorecer la proliferación de los ácaros, que este es un vector muy importante en la transmisión de la enfermedad pues, producidas por las bacterias de las riquezas. Hablando del reservorio, tenemos que en la naturaleza las infecciones producidas por las bacterias de la riqueza se van a propagar de una manera transovárica y transestadial, principalmente en el vector de las garrapatas. Estas riquezas pueden transmitirse a los perros, a diversos roedores e inclusive a otros animales, como pueden ser el caso de algunas aves. Tenemos que las infecciones en los animales suelen ser subclínicas, pero se han observado enfermedades manifiestas en los roedores, inclusive en los perros. Ahora bien, hablando sobre lo que es ahora el periodo de incubación y el periodo de transmisibilidad.
tenemos que en el periodo de incubación, generalmente el periodo de incubación va a variar, de entre 1 a 2 semanas, pero por lo general la incubación va a tardar unos 12 días. Ahora bien, en el periodo de la transmisibilidad tenemos que como tal, mejor dicho, no hay una transmisión de las enfermedades de las riquezas producidas de persona a persona, sino que generalmente estas enfermedades se transmiten normalmente solamente por los vectores. Tomando por ejemplo lo que son las pulgas. Las pulgas generalmente cuando son infectadas permanecen infectadas toda su vida. Generalmente las pulgas viven hasta un máximo de 1 año. Estas pulgas cuando tienen una descendencia, esta descendencia ya está transmitida, ya está infectada con la enfermedad de la riqueza. Y así pues se va a mantener este ciclo de infectibilidad y de transmisibilidad para que posiblemente una pulga infecte a un humano. Ahora, siguiendo con lo que es el mecanismo de transmisión de las enfermedades producidas por riqueza, tenemos siguiendo el ejemplo anterior, con lo que son las pulgas. Las pulgas las pulgas infectadas por tifus, perdón, por una enfermedad de las riquezas, pueden transmitir o mejor dicho, parasitar algunas ratas para que éstas propaguen la enfermedad. Tenemos que normalmente a la especie que más afinidad tienen para parasitarla es a la Xenophila Shelpis, a la Xenophila Shelpis, para que propaguen la enfermedad a otras ratas y asimismo inclusive a humanos por mediante mordeduras o la contaminación por sus heces. Asimismo, siguiendo con las pulgas, tenemos que las pulgas al momento de alimentarse a una persona, por ejemplo, yo tengo una pulga y esta me comienza a chupar la sangre, al mismo tiempo que me está chupando sangre, esta comienza pues a lo que es soltar heces, soltar sus desechos sólidos, y si estos desechos sólidos yo tuviera una herida cutánea cerca de esa zona, pues esto va a facilitar la entrada del microorganismo hacia mi cuerpo, y eso me vuelve un huésped susceptible hacia padecer pues estas enfermedades producidas por la riqueza. Tenemos que en algunos casos más extraños o menos comunes, una persona puede infectar por esta enfermedad producida por riqueza al momento de llegar a inhalar polvo que contenga partículas de heces secas, pero esto es muy raro, son pocos los casos documentados de una persona se haya infectado por esta manera. Ahora bien, hablando de otro vector, el otro vector que vamos a hablar es el piojo. El piojo corporal, que nosotros conocemos por su nombre científico como el Pediculus humanus corporis. Este Pediculus humanus corporis va a adquirir la infección al alimentarse de la sangre de una persona ya infectada por tifus. Este piojo digamos que yo tengo tifus y yo soy en tifus en mi etapa aguda. Cuando yo tengo tifus en etapa aguda, soy más susceptible a que un piojo me pique y agarre la enfermedad. Tenemos que agarrar la enfermedad. Asimismo, tenemos que hay individuos que pueden presentar la enfermedad de Brill-Zinsser. Esta enfermedad de Brill-Zinsser va a actuar como reservorio para esto, permitiendo asimismo que los piojos se vuelvan a infectar y contribuir a la aparición de nuevos brotes epidémicos en la población. Tenemos que una vez infectados los piojos, asimismo que como mencioné con las pulgas, estos al momento de alimentarse van a soltar heces, van a desechar sus desechos sólidos y a su misma vez, si yo tuviera, digamos, una herida cutánea, esto va a facilitar la entrada del microorganismo hacia mi organismo y esto me vuelve otra vez un huésped susceptible. Igual manera, mencionando que otra forma rara de enfermarse o contraer enfermedades del tifus puede ser, como mencioné hace un momento, al momento de inhalar polvo que contenga partículas de heces seca pues de estos piojos, pero esto es muy raro. Igualmente que con las pulgas, son pocos los casos que han sido documentados de personas que se han infectado pues de esta manera. Tenemos también que, hablando de otro vector, que no sean los artrópodos como pulga, la garrapata y el piojo, podemos mencionar a la ardilla voladora.
tenemos que la ardilla voladora podría participar en la transmisión pues a través de las pulgas, ya que las ardillas voladoras comúnmente contienen pulgas en todo su pelaje. Estas pulgas pueden llegar a ser parasitarias en sí mismas y esto puede propiciar la propagación de la enfermedad, volviéndose una epidemia. Aunque este mecanismo como tal no ha sido confirmado que sea un factor muy importante o un factor que desencadena seguido pues las enfermedades de la riqueza, sino que es más como digamos así, una forma muy poco común, pero sí se puede, de transmitir la enfermedad de las riquezas. Ahora pues hablaré sobre lo que es la susceptibilidad de estas bacterias. Tenemos que en general la riqueza va a ser más susceptible a los antibióticos que son a las tetraciclinas, especialmente a la doxiciclina. Esta doxiciclina es el fármaco por excelencia, o sea, es el fármaco de primera línea para tratar estas enfermedades producidas por estas bacterias ricas, ya que este fármaco de la doxiciclina va a tener una gran eficacia a la hora de penetrar dentro de las células, ya que como recordemos, yo mencioné que estas bacterias se van a desarrollar exclusivamente intracelularmente, o sea, dentro de las células del hospedero, del huésped, al que ha infectado. Asimismo, tenemos que se ha observado que estos microorganismos pueden responder a otros fármacos, aunque de una manera no tan eficiente como es la doxiciclina. Ahora podemos mencionar, por ejemplo, lo que es la rifampicina, algunos macrólidos como son la azitromicina, la claritromicina e inclusive el cloranfenicol. Pero como mencioné, estos fármacos no son tan eficientes, por ende se utilizan más que nada de una manera como un método alternativo o bajo ciertas condiciones, porque lo mejor es que se administre la doxiciclina. Así, a su misma vez, por el contrario, puedo mencionar que este grupo de microorganismos, la riqueza, pueden presentar lo que es resistencia hacia otros grupos de antibióticos, como son, por ejemplo, a los betalactámicos, a los aminoglucósidos y al trimetoprim sulfatemaxol, ya que tenemos que esa resistencia a estos antibióticos va a estar explicada por el factor principal, el factor esencial de esto, como llevo mencionando, que estas bacterias se van a desarrollar exclusivamente dentro de la célula. Y al desarrollarse dentro de las células, obviamente se ocupa un fármaco o un antibiótico que penetre y ataque directamente. Pero estos fármacos a los que tienen la resistencia no penetran, no van a penetrar dentro de la célula, ya sea principalmente porque les faltan estructuras blancas para ejecutar su acción y por ende no pueden llegar a tratar estas enfermedades. Por eso se dice que son fármacos resistentes, por eso dice que estas bacterias ricas son resistentes a estos antibióticos, ya que no penetran. En cambio, pues la doxiciclina va a penetrar directamente la célula y va a tratar y eliminar pues a estas bacterias. Ahora bien, pasamos a lo que es la patología de estas enfermedades producidas por la riqueza. Tenemos que en general las enfermedades producidas por esa riqueza y también pues lo que es el tifus se va a caracterizar por su tropismo endotelial. Esto es más conocido es más conocido como un endoteliotropo. Este endoteliotropo es prácticamente la afectación principal a células que están en el endotelio, o sea, células endoteliales, ya que pues estas bacterias intracelulares que son al momento de entrar a nuestro organismo a través de los vectores artrópodos como son pulgas, garrapatas, piojos, ácaros u otros vectores, van a diseminarse por la vía hematogénea hasta infectar dicho endotelio. Al momento de que este endotelio ha sido infectado, va a provocar una disfunción endotelial, que prácticamente en esta disfunción endotelial se va a basar todo el mecanismo de daño producido por estas enfermedades producidas por la riqueza.
tenemos que una vez que el microorganismo, el patógeno, llega a la célula, infecta la célula, al momento de infectar la célula, el microorganismo va a buscar salir hacia el citoplasma para poder pues, proliferar. Tenemos que al momento de que el microorganismo busca salir de la célula hacia el ambiente celular, va a tener que evadir al fagolisoma. Al momento de evadir a este fagolisoma, logra salir hacia el citoplasma y una vez afuera del citoplasma se comienza a multiplicar y a desplazarse mediante mediante lo que es una polimeración. Esta polimeración está mediada por lo que es una proteína, específicamente la proteína RIC-A, y también por el complejo ARP 2 tercios, lo cual va a facilitar este proceso. Y este proceso, a su vez, va a facilitar a la propagación intracelular de las células, va a favorecer a la infectación intracelular de la propia célula y de las células adyacentes a esta célula infectada. Al momento de que ya esté dada esta infección por estas bacterias, tenemos que va a incrementar lo que es la permeabilidad, va a aumentar la permeabilidad microvascular. Al momento que aumente esta permeabilidad microvascular, va a generar un edema cerebral o un edema pulmonar, o inclusive los dos al mismo tiempo, pero estos de carácter no miocárdico, no cardiogénico, de un carácter no cardiogénico. Y también puede presentar algunas complicaciones graves como una meningoencefalitis. Tenemos que al momento que se den esta infección, nuestro cuerpo va a comenzar a liberar pues las respuestas inmunes. Específicamente, nuestro cuerpo va a comenzar a dar la activación y liberación de las células natural killer, de las NK. También va a comenzar a producir el interferón gamma, y también el factor de la necrosis tumoral alfa, así como la producción de linfocitos T y la activación de estos mismos, también la liberación de los linfocitos T tóxicos, los linfocitos T citotóxicos. Tenemos que, sin embargo, infecciones que van a un nivel más severo, estos pueden presentar efectos inmunosupresores que obviamente van a agravar más el cuadro clínico. La producción de algunas especies reactivas de oxígeno, que pues, sobre todo las conocemos como ROS, mediada por las células endoteliales que han sido previamente infectadas, van a contribuir al daño celular mediante una peroxidación, esta peroxidación de membrana. Esta peroxidación de membrana, junto a la alteración de las uniones adherentes, va a favorecer mucho más una fuga vascular. Por último, entraremos más que nada en el contexto del tifus. El tifus es provocado por la Rickettsia prowazekii, pero tenemos que hay otra Rickettsia, que es la Rickettsia tiffi. Esta Rickettsia tiffi y la prowazekii son parecidas, son prácticamente indiferenciables hablando del contexto clínico y histopatológico, por lo que se va a requerir un análisis molecular para su correcta diferenciación si es una Rickettsia tiffi o una Rickettsia prowazekii, ya que pues, si no se trata correctamente se puede desencadenar, mejor dicho, algunos efectos neurológicos muy severos, como son la meningoencefalitis. Si esta meningoencefalitis no es tratada o llevada de una manera correcta, puede producir secuelas neurológicas permanentes y irreversibles en el paciente, o inclusivemente provocarle la muerte. Es importante tanto su correcta diferenciación entre si es una Rickettsia prowazekii o una Rickettsia tiffi y su correcto manejo clínico. Por lo que mencioné, que puede provocar lesiones neuronales irreversibles y permanentes, aunque se ve la muerte. Esto ha sido mi participación y los dejaré con mi compañera. Voy a dar continuación a la exposición con temática Rickettsia tifus. Específicamente yo voy a abordar desde el apartado de cuadro clínico. Entonces, continuando con la exposición,
Una vez que hemos comprendido la serología, el mecanismo de transmisión, la patogenia y la patología de las riquetesias, podemos adentrarnos ahora en el estudio del cuadro clínico del tifus rictesial. Lo primero que debemos establecer es una premisa fundamental. El cuadro causado por Rickettsia typhi es una enfermedad febril de instauración aguda, pero altamente inespecífica. A menudo en los libros de texto se nos habla de una triada clásica, que va a incluir fiebre, cefalea y exantema. Pero en la práctica clínica esto puede ser un distractor. La fiebre es constante, sí, acompañada de una cefalea que los pacientes pueden incluso describir como incapacitante o explosiva. Pero hablando del exantema, va a ser maculopapular y típicamente de distribución centrípeta, es decir que va a comenzar en el tronco y se va a extender a las extremidades. Pero su ausencia es común, solo el 50% de los pacientes lo presentan. Esto no significa que cuando llegue un paciente sin manchas en la piel nos va a descartar una infección por riquetesia, porque si hacemos eso, si esperamos ver manchas para sospechar de riquetosis, estamos dejando de diagnosticar a la mitad de los pacientes en la fase temprana. Entonces, esto no termina ahí, porque debido al tropismo celular de la bacteria, el paciente puede presentar un espectro de síntomas que confunden al clínico. Dentro de ellos vamos a tener los respiratorios y los gastrointestinales. ¿Por qué? Porque se pueden presentar cuadros de tos no productiva que simulan neumonías atípicas, o incluso podemos tener náuseas y dolor abdominal que podrían confundirse con una gastroenteritis viral. Entonces, es aquí donde la agudeza clínica debe identificar que estamos ante una enfermedad multisistémica y no localizada. Entonces, para entender por qué el tifus es tan agresivo, debemos mirar un poco a través de su estructura por el microscopio. Entonces, dentro del diagnóstico de laboratorio, vamos a tener que las riquetesias son cocobacilos pequeños. Estos van a medir de 0.3 a 0.5 micrómetros. Aunque su reacción de Gram es negativa, su pared estructuralmente es muy compleja. Poseen una envoltoria típica de Gram negativas que va a incluir una membrana interna, un espacio periplásmico, una fina capa de peptidoglucano y una membrana externa. Lo que verdaderamente es relevante es, o mejor dicho, sus proteínas de membrana externa, que van a ser la OMPA y la OMPB. Estas proteínas no solo sirven para la adhesión a la célula del huésped, sino que son los principales blancos de nuestra respuesta inmunitaria. Además, su división por fisión binaria dentro del citoplasma de la célula endotelial es lo que marca realmente el ritmo de la enfermedad. Entonces, ¿por qué ocurre la falla orgánica? Porque la riquetesia es un parásito intracelular obligado, es decir, va a depender de las células del huésped para sobrevivir y para multiplicarse, que aparte tiene predilección por las células endoteliales de los vasos sanguíneos pequeños. Entonces, al replicarse dentro de ellas, causa una vasculitis infecciosa. Esto va a provocar un aumento de la permeabilidad vascular, un edema, una activación de la cascada de coagulación y finalmente una microtrombrosis. Entonces, esa es la explicación fisiopatológica de por qué el paciente puede pasar de una simple fiebre a una falla renal o incluso un edema cerebral en cuestión de días. Entonces, yéndonos un poquito por el laboratorio, el clínico aquí, el técnico, puede presentarse o puede estar frente a una paradoja, porque el aislamiento del microorganismo en cultivos celulares
o huevos fértiles es prohibido para la mayoría de los hospitales. Se requiere un nivel de bioseguridad altísimo, porque manipular riquetesias es peligroso para el personal del laboratorio. Entonces se va a depender únicamente de la serología, especialmente de la técnica de inmunofluorescencia indirecta, que abreviado se lee como IFA. Este será el estándar, ya que una prueba de tinción de Gram puede que no sea 100% efectiva, ya que puede no teñirse adecuadamente y esto va a afectar en el diagnóstico final. Entonces, sin embargo, quiero enfatizar que un punto crítico para su práctica es que la serología inicial suele ser negativa. Los anticuerpos IgG e IgM suelen tardar entre 7 y 10 días en aparecer, pero para una confirmación diagnóstica real necesitamos demostrar un aumento de 4 veces los títulos de anticuerpos entre la fase aguda y la fase de convalescencia, que es alrededor de 3 a 4 semanas después. Entonces, en centros de alta complejidad podemos recurrir a la PCR en tiempo real, ya sea de muestras de sangre o biopsias de piel si tenemos exantema. Pero nuevamente, una PCR negativa no va a descartar la enfermedad debido a que la carga bacteriana en sangre, es decir, la rickettsiemia, puede ser baja o intermitente. En la diapositiva podemos observar la imagen de ejemplo de cómo se observaría una riquetesia bajo el microscopio. Esta va a tener un color verde fluorescente, muy llamativo. Dentro del diagnóstico diferencial, vamos a tener que, si la serología tarda tanto, ¿qué hacemos? Porque no podemos esperar 3 a 4 semanas la respuesta del laboratorio para confirmar una riquetesia y entonces empezar un tratamiento, porque las complicaciones que vamos a tener, que ya vamos a ver más adelante, son terribles. Entonces, ¿qué hacemos? Pues miramos los marcadores indirectos. Un paciente con fiebre alta que presenta, por ejemplo, trombocitopenia, es decir, plaquetas bajas, una hiponatremia, es decir, un sodio bajo, y una elevación moderada de las transaminasas como la AST y la ALT, pues es un candidato perfecto para el diagnóstico de riquetosis hasta que se demuestre lo contrario en la prueba de laboratorio. Ya que, como les digo, no podemos dejar que la prueba de laboratorio sea la única guía para un diagnóstico final o para poder dar un diagnóstico. Porque ahorita lo vamos a ver, si no intervenimos, las complicaciones dentro del espectro de riquetesias son terribles. La vasculitis puede evolucionar a una meningoencefalitis, donde el paciente puede presentar delirio, convulsiones. A nivel cardíaco puede presentar una miocarditis que puede llevar a un shock cardiogénico. También debemos vigilar la función renal, porque la hipoperfusión y el daño directo pueden llevar al paciente incluso a requerir de diálisis. En los casos más graves, pues también podemos encontrarnos con coagulación intravascular diseminada y la gangrena de extremidades por colapso circulatorio. Cabe recalcar que estas complicaciones se presentan mayormente en pacientes que han sido mal diagnosticados, ya sea por diferentes razones, que el clínico que lo estuvo diagnosticando pues quiso esperar la prueba de laboratorio o el tratamiento quizás no fue el adecuado. Entonces eso nos lleva a ver cuál es el tratamiento. Pues el tratamiento es una regla de oro, es prácticamente un no negociable. Sería la doxiciclina, ya que a diferencia de otras infecciones donde esperamos el cultivo, pues aquí el tratamiento debe ser empírico y temprano. Se ha demostrado que iniciar doxiciclina dentro de los primeros 5 días de síntomas reduce drásticamente la mortalidad y las secuelas neurológicas, incluso en los niños, donde históricamente se temía el uso de las tetraciclinas. En este caso, los beneficios de la riquetiosis superan cualquier tipo de riesgo, ya sea el más común, por el cual no se utilizaba la tetraciclina en niños, que es los problemas dentales, pero esta droga es la de elección para todas
las edades. En caso de que no podamos ya recetar doxiciclina por diferentes razones, pues el fármaco de alternativa va a ser el cloranfenicol. ¿Por qué? Solo como una alternativa, pues porque este va a tener efectos hematogénicos más graves. Y en cuanto a la riquetiosis, pues ese no tiene tanta eficacia como la doxiciclina. Por eso es que únicamente es una alternativa en casos aislados donde verdaderamente no se pueda recetar doxiciclina. Entonces, en cuanto a la prevención, pues más allá del uso de DEET, por ejemplo, de la permitrina, pues debemos entender que el control de riquetosis es un esfuerzo de salud pública. La notificación debe ser obligatoria. La investigación debe ir al foco, es decir, al control de los roedores y las pulgas de estos que están transmitiendo esta enfermedad, ya que sin el control del vector, pues el tratamiento médico va a ser solo una solución temporal a un problema ambiental mucho más complejo. También se pueden implementar medidas individuales dentro de los hogares del paciente afectado, como por ejemplo, pues, utilizar ropa de protección, ropa más protegida, mantener o intentar mantener las áreas comunes donde se pueden alojar algunos roedores, pues intentar mantenerlas lo más limpias posible. Incluso también se puede implementar el uso de repelentes o de algún tipo de protector para la piel en caso de, por ejemplo, de que los roedores pues estén dentro de casa. Entonces, todo este tipo de prevención es importante que tanto sea un conjunto, tanto del paciente individualmente como de algunas organizaciones que puedan controlarlo de manera más no invasiva, pero sí más, se podría decir, más generalizada, ya que pues digamos, tener una plaga de roedores que sea transmisora de esa enfermedad, quieras o no, puede llevar incluso a que la persona infectada, antes de que empiece a presentar síntomas, pues se lo transmita a otras personas. O que estos roedores puedan viajar de casa en casa, por ejemplo, y pues puedan infectar a más personas. Entonces, como conclusión, el tifus rictesial es una patología que pone a prueba nuestra capacidad de observación clínica, porque ante una fiebre de origen desconocido con alteraciones en el perfil hepático y plaquetario, siempre debemos considerar la riquetesia en nuestro diferencial. Acá tenemos también algunos anexos de lo que ya les venía mencionando, por ejemplo, los síntomas, lo que ya hablaba también nuestro compañero, las características de el diagnóstico y también las manifestaciones clínicas del tifus. Eso sería todo. Muchas gracias.